El bullying. El bullying es un problema que padecen la mayoría de jóvenes e inclusive de personas mayores. Este se puede ocasionar directa o indirectamente. Asimismo, existen diferentes tipos de bullying. El bullying comienza desde el hogar, por el maltrato o la mala comunicación que viven los padres con los hijos. Esto provoca que los mismos se vuelvan víctima o victimarios. En la mayoría de los casos, el bullying se origina por la violencia que puede existir en sus hogares, casos de violencia intrafamiliar, violaciones, acosos y desprecios son estadísticamente los principales causantes del bullying. Las principales características del bullying son las siguientes. Pueden darse diversos tipos de conductas como amenazas, agresiones físicas, aislamiento, burlas e insultos. Origina problemas en el niño acosado, como el estrés, no solo en el momento del acoso, sino también años después, ansiedad, depresión y problemas para socializar con otras personas en el futuro. Se trata de situaciones en las que existe una desigualdad entre el acosador y la víctima, porque el acosador es más fuerte y o mayor. Las conductas de acoso se alargan en el tiempo, haciendo que los problemas en la víctima se agraven. La víctima desarrolla un miedo continuo ante la presencia o encuentro con su agresor. Las agresiones son constantes, pueden durar meses o años y se pueden llevar a cabo de manera individual o grupal. Las víctimas no quieren asistir a clases, no les cuentan a sus representantes nada acerca de lo que sucede y cambian de humor drásticamente. Tienen dificultades para pedir ayuda y eso es habitual. Un niño que sufre bullying no puede pedir apoyo, se siente intimidado. Esto puede deberse, según el caso, a una o varias razones. En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolaridad. Se reduce la cantidad de vida del entorno en el que se produce, dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y tensiones. Las causas de este fenómeno son demasiadas y muy complejas porque existen muchos tipos de este acoso, como ciertos factores de violencia, de exclusión social y violencia a través de muchos medios de comunicación. Pero algunas de las posibles causas que podemos encontrar serían las siguientes. Inestabilidad familiar. La mayoría de los agresores se encuentran en familias conflictivas. El inicio de juegos violentos al interior de los planteles. Falta de conocimiento del problema. No informar las consecuencias de los agresores. No manejo del tiempo libre. Este caso está asociado al ciberbullying. Pruebas de aceptación en los grupos matones de los colegios. Falta de respeto a los compañeros. Necesidad de superioridad, desahogo de sentimientos. Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos factores, como modelos sociales positivos y solidarios, contextos de ocio y grupos de pertenencia constructivos o adultos disponibles y atentos para ayudar. Depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, dificultades para dormir, pesadillas o insomnio, aislamiento social, apatía e introversión, mantenerse en estado de alerta de manera constante, no querer ir al colegio ni juntarse con otros niños, faltar al colegio de forma recurrente, sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos, conductas de huida y evitación, negación de los hechos e incongruencias, llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas, miedo a perder el control o a estar solo, síntomas como temblores, palpitaciones, inquietud, nerviosismo, pesismo, entre otros. Amenaza e intento de suicidio. El agresor o acosador. El perfil del tipo de agresor o acosador responde a las siguientes características: personalidad irritable y agresiva, bajo autocontrol, ausencia de empatía, tendencia a las conductas violentas y amenazantes. Es una persona impulsiva. Su rendimiento académico suele ser bajo, en ocasiones es algo mayor que el resto de la clase por haber repetido uno o varios cursos. Su comportamiento en el aula se caracteriza por las salidas de tono, las bromas fuera de lugar e incluso actitudes desafiantes frente a profesores y compañeros. Es posible que pertenezca a una familia desestructurada con antecedentes de violencia doméstica. Físicamente fuerte. Asume el rol de líder ante un grupo de alumnos de características psicológicas parecidas o que buscan reconocimiento e integración en el grupo. La víctima, sin embargo, aunque algunos estudios identifican una serie de características psicológicas o de actitud y comportamiento en las víctimas de bullying, lo cierto es que constituyen un grupo tan variado y heterogéneo
que por desgracia cualquier alumno puede convertirse en blanco de las burlas de un grupo de agresores, muchas veces sin otro motivo que el puro azar. México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying. Además, se descubrió que el 40% de los estudiantes declaró haber sido víctima de acoso, un 25.35% haber recibido insultos y amenazas, mientras que un 17% golpes y un 44.7% dijo haber tenido experiencias de violencia verbal, psicológica, física e incluso a través de las redes sociales. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el número de menores afectados aumentó en un 10% en los últimos 2 años, es decir, 7 de cada 10 sufren algún tipo de violencia. Existen diferentes tipos de bullying, como por ejemplo el ciberbullying. El ciberbullying se define por molestar o atacar a otra persona a través de las redes sociales, mensajes, correos, entre otros. Consiste en usar dichos medios para humillar, amenazar o acosar. Hay diferentes formas de aplicar estos daños, por ejemplo, la difusión de falsos rumores, videos o fotos humillantes y la creación de perfiles o sitios para agredir a la víctima. Por lo general, los afectados son personas vulnerables que son vistas como diferentes o raros por quien los molesta. Los principales efectos son el daño a la autoestima y dignidad de la víctima, que puede comportar problemas serios como intenso estrés emocional y rechazo social, entre otros. También existe la violencia física, que es el uso intencional de la fuerza física o de amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo de personas o una comunidad, que tiene como consecuencia muy probable riesgos para la salud, daños psicológicos o la muerte. Claro ejemplo son los asaltos, donde el ladrón tiene la intención de quitarte tus pertenencias usando la fuerza bruta. La violencia verbal es una forma de agresión que muchas veces pasa desapercibida, pues no deja huellas ni marcas a la vista. Sin embargo, las lesiones causadas por este tipo de maltrato son tan dolorosas como las que dejan la violencia física e incluso a veces son más difíciles de sanar. Violencia psicológica. Se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y humillantes que el agresor relata hacia su víctima. Es un tipo de violencia tan grave y es más dolorosa que la física, aunque no recibes ningún tipo de golpe, termina con el autoestima de la persona. Recordemos también que existen fundaciones que apoyan al no acoso escolar, no bullying. Algunas de estas son Fundación en Movimiento AC, NACE, Asociación No al Acoso Escolar, Crianza, Bullying, así como instituciones que a lo largo de los días están lanzando campañas para erradicar esto. Recordemos que no tenemos que quedarnos callados. Así que, si eres víctima de bullying, denuncia, alza la voz. Esperamos que haya sido de tu agrado y entera satisfacción, esperando nos apoyes con un like y tu suscripción. Gracias.